Hola, Dios les bendiga grandemente. Quiero compartirles mi exégesis de 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7. Me enfoqué nada más ahora sí que en este pasaje para mencionarlo, pero pues se expande a todo su contexto. Inicio con una pregunta: ¿cómo se define la credibilidad de un autor cuando los opositores lo atacan públicamente, donde una cultura piensa que la debilidad es sinónimo de falta de autoridad? Esta es la situación por la que estaba pasando Pablo. Y entender esto, Pablo introduce precisamente a todo lo que menciona, incluso en todo el libro de 2 de Corintios. Quiero analizar esta parte textualmente, este, con diferentes traducciones. En el griego, la palabra skolops puede traducirse precisamente como espina o aguijón, o incluso estaca, y creo que hay una grande diferencia entre estas tres. Espina o aguijón es algo que simplemente duele, molesta, pero una estaca ya es completamente distinta a la situación por la cual se está mencionando. Y la Reina Valera utiliza esta palabra de aguijón y la palabra bástate, que significa o implica que la gracia es un territorio suficiente donde vivir. Pero la LBLA, la Biblia de las Américas, menciona cambia la palabra aguijón por espina, que es más punzante, y resalta precisamente la acción de Dios al dar esta espina para instrumento de humildad. La Biblia de Jerusalén, lo interesante de ahí es que llama al aguijón ángel, sugiriendo precisamente una lucha espiritual personal o una flaqueza de alguna debilidad. Pero la nueva traducción viviente usa la palabra atormentarme, lo que sugiere un dolor persistente. Y la respuesta de Dios es nuevamente esa promesa de esa suficiencia en Dios. Y la TLA lo traduce como algo muy grave para evitar precisamente ambigüedades. Pero también traduce gracia como amor, que mi amor pues es mejor que todo. Y ahí nos abre el panorama, incluso la palabra ángelos, que es ángel o mensajero, genera otro nivel también de ambigüedad en un sentido espiritual, porque no sabemos si es una lucha, no sabemos si es una persona, el aguijón, no sabemos si es una enfermedad. No nos habla mucho. Quiero pasar a un segundo término, que es la parte de un análisis histórico contextual, donde qué es 2 de Corintios y por qué existe esta epístola, esta carta, perdón. Y precisamente inicia hablando acerca de los opositores, de los superapóstoles. Termina hablando acerca de que Pablo tenía que defender la legitimidad del apostolado de Pablo, y empieza precisamente a entrar en esta lucha constante, y sin olvidar que los corintios pues eran unas personas, era una ciudad con poder, una ciudad donde el poder significaba autoridad, donde el poder significaba elocuencia, donde el poder te daba la oportunidad para poder hablar y demás. Y Pablo utiliza todas estas mismas cosas que había en Corintio para decir: sabes que tú tuviste visiones, yo también las tuve, incluso fui hasta el tercer cielo. Sabes que tú tienes poder, yo también en este sentido. Y tienes esto, también yo. Pero todo esto a mí me fue dado, e incluso me fue dado el aguijón precisamente para no vanagloriarme. Eh, es interesante que Pablo no enfoca precisamente el porqué del aguijón, sino el para qué del aguijón. Mm, y podemos mencionar la parte de que los superapóstoles presumían de todo esto. Y Pablo relata la visión más extraordinaria. Inmediatamente después afirma esa visión extraordinaria, pero que queda, es decir, Pablo está haciendo de todo lo que mencionó como algo nulo para introducir una categoría que sus opositores no contemplaban, que es en el sentido de la debilidad como lugar teológico. Porque, y me hacía una pregunta, porque aquí no en otras cartas, creo que en ninguna otras cartas Pablo se enfrenta precisamente a
tal contexto de ciudad, tal contexto histórico, más que Corintios es cerca donde el poder significa, pues ahora sí que toda autoridad. Y en este sentido, creo que hay un paralelo también, porque Pablo dice 3 veces he rogado a Dios, y Jesucristo también pasó por esa situación donde 3 veces le rogaba a Dios que no pase de él esta copa, sino que sea su voluntad. Y basado en esta parte, Pablo menciona este argumento en la lógica de Corintio y lógico, pero lo introduce como para desatar todo esto. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja que desestabiliza las categorías de sus opositores. El terreno de la apariencia y el poder queda nulo, y en este sentido Pablo llega a proteger su ministerio y llega a ampliar este lugar teológico donde podemos estar. Dios les bendiga. Gracias.